Bien, les contamos que el Consejo Fiscal Autónomo alertó al gobierno sobre la necesidad de tomar medidas adicionales para corregir el déficit fiscal. Todo esto a puertas a la discusión por la ley de presupuesto del próximo año. Tomamos contacto a esta hora con Matías Acevedo, exdirector de presupuesto del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está, Matías? Gracias por estar con nosotros aquí conversando sobre este tema que queremos aterrizar para que la gente también entienda de qué se trata. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Maribel. Sí, ¿por qué se habla finalmente de que el Consejo Fiscal enciende una luz de alerta al gobierno respecto a la necesidad de estas medidas adicionales para recortar el gasto fiscal? ¿Qué implica eso? Mire, Maribel, para que la gente nos entienda en su casa, eh, todos los chilenos tenemos un presupuesto en la familia, ¿no es Sí. cierto? Y los presupuestos se componen de ingresos, que usualmente son los sueldos que uno recibe del trabajo, ¿no es cierto? Y los gastos propios del hogar, salud, educación, arriendo, etcétera. Lo que está haciendo el Consejo Fiscal, que es una entidad que de alguna manera presta, supervisa y asesora al Ejecutivo para que la política fiscal, ¿no es cierto?, sea sostenible en largo plazo, es que básicamente le está diciendo es que los ingresos que está estimando de aquí a fin de año van a ser mayores de los que efectivamente se van a dar. O sea, se ¿Ya? está gastando más dinero que el ingreso que ha tenido el gobierno o el Estado. Y por lo tanto, claro, si uno tiene más, uno cree, uno se gasta los ingresos que cree que va a tener y no los ingresos que va a tener, finalmente, ¿no es cierto? En cualquier familia, ¿no es cierto? Eso genera un déficit, porque los ingresos son menores que los gastos, y todos los déficits se financian con deuda. No hay ningún déficit que se financie de otra manera. Todos los males terminan en la deuda. Eso es lo que está pasando. Entonces, el Consejo Fiscal nos está diciendo, en términos simples, al gobierno, oiga, los ingresos que usted está proyectando no se van a dar. Claro, Ajuste el gasto, hay que recortar los gastos, ¿no? hay que recortar los gastos. Y ya estamos en agosto. Entonces, en agosto queda una fracción del presupuesto. ¿Ya? Debe quedar, yo estimo algo así como el 40% del presupuesto. Entonces le está diciendo, si usted quiere de verdad cumplir su balance, La la meta que meta. se propuso, tiene que ajustar los gastos ahora. ¿Ya? Y las medidas tienen que ser drásticas e inmediatas, etcétera. Ya, ¿y Entonces, cómo la ajustar pregunta los es, gastos? Esa es la pregunta. bueno, ¿Qué tiene que hacer el Estado entonces para poder llegar? Bueno, se lo está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Que en el fondo lo que vislumbra es que no se va a cumplir esta meta o este balance estructural del que se habla. ¿Qué claro. hacer? ¿Qué Entonces, camino le queda en este caso al gobierno? Entonces, como le digo, al gobierno no le queda mucho espacio, pero tiene espacio todavía. Entonces, por ejemplo, hay programas que a la fecha no se han ejecutado, no se han gastado de la manera que estaba programada. Y por lo tanto, ahí hay una oportunidad de ahorro. También puede congelar las contrataciones en el Estado, es decir, ¿sabe qué? No entra ni una persona más hasta que nivelemos los ingresos y gastos, y eso obviamente también te va a generar algún tipo de ahorro. Pero efectivamente el espacio por la vía, por decirlo así, administrativa, lo que no tiene que pasar por el Congreso, no es muy grande. Entonces el gobierno lo que ha planteado son medidas que son administrativas, por ejemplo, todo este tema de la polémica de las licencias médicas, ¿no es cierto?, que nos alertó la Contralora. Ahí hay recursos, si uno lo controla, hay plata para poder ajustar. Pero eso no va a ser suficiente. Y hay varios proyectos de ley que hoy día se están tramitando en el Congreso, algunos tienen relación con eso mismo, de las licencias médicas, pero hay otros que van a permitir mejorar la recaudación de algunos ítems, de los ingresos, etcétera. Y esos proyectos se tienen que acelerar, porque si nos vamos solamente con lo que puede hacer el Ejecutivo directamente, es muy probable que el gasto que se tiene que cortar no sea suficiente para lograr ese equilibrio. ¿Y Ahora, por qué digo el gasto ¿mm? que se tiene que cortar, Maribel? Porque acá es re fácil decir, bueno, cortemos el gasto de inversión, eso es como el típico lugar de ajuste. Pero el gasto de inversión, el puente, la carretera, todas esas cosas las vamos a necesitar.
entonces nos estamos engañando entre nosotros, decir, oiga, voy a recortar, ya, este año no se va a hacer el puente, no se va a hacer la carretera, pero el próximo año la carretera, el puente se va a necesitar igual. Y ese es el gasto que justamente nos permite generar infraestructura para poder crecer. Empleo también, Ese es el claro. gasto claro, que no podemos tocar. Y ahí es donde está la tentación. Como nadie reclama por ese gasto mucho, porque los proyectos de inversión son grandes, etcétera, no tienen dueño, bueno, ese gasto es el más fácil para cortar. Y ahí es donde justamente no hay que meter la mano. Ya, no meter la mano, dices tú, finalmente a todos estos proyectos de inversión que generan a su vez, por ende, mayor crecimiento también, bueno, mejora la calidad de vida de los chilenos y empleo también, que es necesario, claro, para una economía sana, para una economía sana. Pero mi pregunta va a lo siguiente, acá, ¿es un gasto excesivo o hay poco ingreso? ¿O son ambas? Lo que pasa es que la forma en la cual nosotros definimos nuestro nivel de gasto para un año cualquiera es en base a los ingresos permanentes que va a tener el Estado. O sea, dicho en simple, en una familia recibe ingresos, ¿no es cierto?, por su sueldo, y a veces le pagan bonos, otras veces no les pagan bonos. Nosotros descontamos todos los bonos porque no sabemos si eso va a ocurrir siempre. Nos quedamos con lo que va a ocurrir siempre. Los ingresos de los salarios, en el Estado, ¿no es cierto?, son los ingresos tributarios sin estas fluctuaciones debido a fenómenos particulares. Y en base a eso, nosotros decimos, ya, si tengo estos ingresos permanentes, entonces puedo gastar esto. Ya. Así se define nuestro gasto. O sea, mi pregunta entonces, si yo estoy sobreestimando mis ingresos todo el tiempo, estoy diciendo que voy a tener más ingresos de los que voy a efectivamente tener, estoy haciendo un presupuesto con un gasto mayor al que debería tener. O sea, que hay un problema de proyección, finalmente, que realiza, en este caso, esa responsabilidad, no sé si usted me lo puede confirmar, vendría a ser del ministro de Hacienda, ¿no? O la directora de presupuesto, pero de Hacienda, del exministro quizá Mario Marcel, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el gran desafío, Maribel, que tiene el nuevo ministro de Hacienda, el ministro Grau? El gran desafío es que el ministro Grau diga, ¿sabe qué? Yo voy a tener un plan A, B y C para cumplir mis metas este año. Y eso significa ponerse a trabajar ahora y decididamente cumplir con ese compromiso. Porque si no sería el tercer año consecutivo que le decimos, ¿no es cierto?, a los chilenos, vamos a gastar en base a los ingresos que tenemos y no gastamos en base a y gastamos más que los ingresos que tenemos. Eso sería perder la credibilidad, ¿no es cierto?, en la forma en la cual estamos haciendo nuestro presupuesto. Lo segundo es que cuando se presente el presupuesto del próximo año, que se discute ahora en septiembre, a partir del 1 de octubre, se presenta en el Congreso, ese presupuesto tiene que venir con una proyección de ingresos realista. Porque si no viene con una proyección de ingresos realista, nuevamente el próximo gobierno que venga, ¿no es cierto?, que va a tomar la posta, va a recibir un presupuesto, ¿no es cierto?, con un nivel de gasto mayor al que se puede. Esos son los dos principales desafíos que tiene el ministro Grau en el corto plazo respecto a los temas presupuestarios. Y lo otro, que creo que es súper importante, Maribel, es que cuando hoy día vemos a los candidatos presidenciales prometiendo el oro y el moro, que yo voy a recortar 8.000 millones, el otro, es como una competencia de quién recorta más. Yo lo que pido ahí es que, y se lo digo con mucho cariño, no engañen a los chilenos. Los chilenos están cansados de promesas incumplidas. Usted dice que eso no se podría cumplir, recortar, porque se señala en el fondo como recortar gasto. Usted dice que eso es inviable. El programa de José Antonio Kast dice que va a recortar 8.000 millones de gastos. Por Dios, dígame en qué momento, después del retorno a la democracia, se ha recortado 8.000 millones de gastos. ¿Sabe cuál fue? El presupuesto del año 2022, que fue después de la pandemia, ¿no es cierto?, que le tocó ejecutar a este gobierno, el primer año. Pero veníamos de una crisis y retiramos todo ese gasto extraordinario de los IFE y de todos los apoyos que se dieron a las pymes, porque ya no estábamos en crisis. Esa es la única forma, ese es el único caso donde tú puedes retirar en forma importante. Ahora, Matías, a mí me da la impresión de que la discusión del recorte que se ha dado en esta campaña presidencial tiene que ver con reducir el Estado.
Porque claro, lo que se ha señalado es que finalmente ahí se están gastando mucho dinero y que es la base para poder recuperar esos ingresos y que sea parte de políticas públicas y no gastarlas en funcionarios. Se habla incluso de reducir, sacar algunos ministerios, etcétera. ¿Cómo ves tú esa discusión? La veo muy populista, Maribel. Y lo digo con responsabilidad porque hay, ¿no es cierto?, hay un sector político al que yo pertenezco, ¿no es cierto?, que es la Sí. centro derecha, y que uno de los candidatos está proponiendo algo que, en mi opinión, tiene vicios de populismo. ¿Por qué? Porque en el fondo, eh, acá tú tienes dos alternativas. Es decir, el gasto público en Chile, si uno lo compara con países con el mismo nivel de desarrollo, no es de los más altos, estamos probablemente del promedio para abajo, etcétera. El problema que tenemos es que sabemos que hay oportunidades para gastarlo mejor. Y el caso de las licencias médicas, para la gente que no está viendo, es lo más evidente, ¿no es cierto? Es decir, gente que se lleva vacaciones con la licencia médica, eso da rabia, eso es Claro, impotencia. frustración, Nosotros pagamos los impuestos, usted, Maribel, paga impuestos, yo tal también. cual. Entonces uno dice, Claro. pero ¿cómo? Entonces no estoy, la próxima pago impuestos, pucha, lo voy a pagar con menos ganas, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que atacar. Y eso significa mejorar el gasto público, no reducirlo necesariamente, porque le cuento una mala noticia. Nuestra población está envejeciendo. El gasto de salud solamente está aumentando, no por ineficiencia, por el Sí. envejecimiento de la población. Las pensiones están aumentando por el envejecimiento de la población. Entonces, cuando uno ve estas propuestas maximalistas que quieren cambiarlo todo de un día para otro y no reconocen una realidad evidente, que es el envejecimiento de la población, no reconocen una realidad evidente de las tremendas demandas sociales que tenemos todavía pendientes por satisfacer, uno, la verdad que Matías. es poco creíble, Es poco digamos. creíble. Bueno, va a ser parte de este debate que se va a dar en las campañas. Tenemos que cerrar esta entrevista, Matías. Te quiero agradecer tus palabras y que nos hayas explicado también todo esto. Nos vemos. Buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Maribel.